Hola, tengo 68 años y vivo entre Tijuana y San Diego. Durante meses, mi propia hija me llamó loca, paranoica, me decía que estaba imaginando cosas por la edad. Pero yo no estaba loca, alguien estaba envenenando mi comida, alguien muy cercano, alguien en quien confiaba. Mientras todos me hacían sentir que estaba perdiendo la razón, yo reunía las pruebas que revelarían una verdad que casi me destruye. Hoy estoy aquí porque sobreviví, porque descubrí quién me estaba matando lentamente y por qué. Decidí compartir mi historia porque sé que hay otras abuelas, otras madres allá afuera que sienten que algo no está bien pero no les creen. Si mi historia puede ayudarte a confiar en tus instintos, habrá valido la pena. Si te conmueve lo que voy a contarte, déjame tu comentario, dale like y suscríbete. ¿No sabes lo importante que es para mí saber que alguien me cree? Me llamo Rosa Elena Martínez, tengo 68 años, y durante toda mi vida he dividido mi corazón entre dos ciudades, Tijuana, donde nací entre el aroma del cilantro fresco y las tortillas recién hechas, y San Diego, donde construí mi hogar hace más de 3 décadas. Hoy les cuento esta historia no por vanidad ni por venganza, sino porque necesito que alguien más sepa la verdad antes de que sea demasiado tarde, antes de que el tiempo borre los detalles de lo que casi me destruye por completo. ¿Alguna vez han sentido que las personas más cercanas, aquellas por quienes darían la vida sin pensarlo 2 veces, podrían estar ocultando algo terrible? ¿Han experimentado esa sensación de que algo no está bien, pero nadie les cree cuando lo expresan en voz alta? Esa fue mi realidad durante meses interminables, meses en los que mi propia hija me miraba con lástima y pronunciaba esas palabras que todavía resuenan en mis oídos como campanas funerarias: mamá, estás volviéndote paranoica. Son cosas de tu edad. Pero yo no estaba loca. Yo no estaba imaginando cosas. Lo que estaba sucediendo en mi propia cocina, ese espacio sagrado donde preparé miles de comidas con amor durante décadas, era real y aterrador. Alguien estaba envenenando mi comida deliberadamente, y cuando finalmente descubrí quién y por qué, mi mundo se derrumbó de formas que nunca imaginé posibles. Déjenme comenzar desde el principio, porque toda historia de traición tiene raíces profundas que necesitan ser expuestas a la luz. Llegué a Estados Unidos en 1992, con 35 años, 3 hijos pequeños y un corazón roto después de que mi esposo me abandonara por una mujer 20 años menor. No hablaba inglés, apenas tenía ahorros, pero tenía algo más valioso: la determinación férrea de darles a mis hijos una vida mejor que la mía. Trabajé en todo lo que encontré. Limpié casas, cuidé niños ajenos mientras los míos se quedaban con mi madre al otro lado de la frontera, vendí tamales los fines de semana en el mercadillo de San Isidro. Cada dólar que ganaba lo dividía con precisión matemática, tanto para la renta, tanto para comida, tanto para ahorrar. Viví en un cuarto compartido durante 5 años hasta que pude rentar un departamento pequeño pero digno. Luego trabajé otros 10 años, día y noche, hasta comprar mi primera propiedad en San Diego. Mis hijos crecieron viendo mi sacrificio. Los 3 terminaron la preparatoria, 2 fueron a la universidad. Mi hija mayor, Carmen, se casó con Roberto, un hombre que parecía exitoso, con su negocio de importación y exportación entre México y Estados Unidos. Parecía el yerno perfecto, educado, bien vestido, siempre con palabras amables y regalos generosos en Navidad. Cuando nació mi nieta Valeria hace 15 años, sentí que finalmente todo mi sufrimiento había valido la pena. Heredé una casita modesta en Tijuana cuando mi madre falleció hace 7 años. Era la casa donde crecí, con sus paredes pintadas de azul cielo, su patio lleno de macetas con geranios rojos, y esa cocina pequeña donde aprendí a hacer mole de mi abuela. No la vendí porque representaba mis raíces, mis recuerdos, mi conexión con todo lo que dejé atrás cuando crucé esa frontera buscando una vida mejor. Así llegué a septiembre del año pasado, viviendo sola pero rodeada de familia los domingos, cuando todos venían a comer a mi casa. Yo cocinaba pozole rojo con todo el amor del mundo, preparaba tamales de rajas con queso, hacía flan de vainilla usando la receta secreta de mi abuela que nadie más en la familia sabía preparar correctamente. Mi cocina olía a comino, a chile tostado, a canela y chocolate mezclados en el mole que tardaba horas en prepararse. ¿Cómo podía imaginar que ese espacio de amor se convertiría en un campo de batalla? ¿Cómo podía sospechar que las manos que aceptaban mis platillos con sonrisas también estaban planeando mi destrucción silenciosa? La inocencia, descubrí, no es bendición cuando te hace vulnerable ante aquellos que deberían protegerte. Esta es mi historia, la confesión de una mujer que casi perdió todo: su salud, su cordura, sus propiedades, y lo más doloroso de todo, la confianza en su propia familia.
Pero también es la historia de cómo la intuición de una madre, esa voz interior que nos susurra advertencias cuando algo no está bien, terminó salvándome. Es la historia de cómo la resiliencia que construí durante décadas de lucha me dio fuerzas para enfrentar una verdad que muchos habrían preferido ignorar. Les advierto desde ahora, no todos los villanos usan máscaras oscuras ni aparecen en callejones peligrosos. A veces, el mayor peligro está sentado en tu mesa, comiendo tu comida, sonriendo mientras planea tu caída. Y a veces, la única persona que puede salvarte eres tú misma, armada únicamente con observación cuidadosa, paciencia infinita, y la negativa absoluta a aceptar que estás loca cuando cada fibra de tu ser te grita que algo está terriblemente mal. Fue un sábado de septiembre, uno de esos días perfectos de California donde el cielo es tan azul que parece recién pintado y la brisa del Pacífico trae ese olor a sal mezclado con jacarandas. Yo había comenzado a preparar tamales desde las 5 de la mañana, como siempre hacía para las celebraciones familiares importantes. El cumpleaños de mi nieta Valeria era al día siguiente, y ella había pedido específicamente mis tamales de mole negro, esos que tardaba 2 días completos en preparar porque el mole requería tostar más de 20 ingredientes diferentes con paciencia de artesana. ¿Recuerdan la última vez que se sintieron completamente seguros en su propio hogar? Ese sentimiento de paz absoluta que viene de estar en tu espacio, rodeado de tus cosas, haciendo lo que amas. Yo tenía eso esa mañana. Tenía mi radio vieja sintonizada en la estación de música ranchera. Pedro Infante cantaba 100 años, mientras yo extendía las hojas de maíz remojadas sobre la mesa de la cocina. Mis manos, curtidas por décadas de trabajo, se movían con la precisión de quien ha hecho esto 1000 veces. El mole había quedado perfecto. Lo probé directamente de la cuchara de madera que perteneció a mi abuela, la misma que usaba ella en Guadalajara hace más de 50 años. El sabor era exactamente como debía ser, el amargor suave del chocolate balanceado con el picante del chile pasilla, la dulzura apenas perceptible del plátano macho, y ese toque de canela que era el secreto familiar. Sonreí satisfecha, imaginando la cara de felicidad de Valeria cuando probara los tamales al día siguiente. Pero entonces sucedió. Aproximadamente 2 horas después de haber probado el mole, mientras terminaba de armar los últimos tamales, sentí la primera oleada de náusea. Al principio fue sutil, apenas un malestar en el estómago que atribuía a haber probado demasiado durante la preparación. Pero rápidamente se intensificó, convirtiéndose en algo que nunca había experimentado en todos mis años cocinando. La cocina comenzó a girar lentamente alrededor mío. Las paredes pintadas de amarillo suave se volvieron borrosas. Tuve que agarrarme del borde del fregadero mientras mi estómago se revolvía violentamente. El sudor frío me empapó la espalda, bajando por mi columna como hielo derretido. Mis piernas temblaban tanto que apenas podían sostenerme. ¿Qué me estaba pasando? Logré llegar al baño justo a tiempo. Pasé las siguientes 3 horas agarrada al inodoro, vaciando mi estómago una y otra vez hasta que no quedó nada excepto bilis amarga. Entre arcadas, intentaba entender qué había comido que pudiera haberme caído tan mal. Yo era cuidadosa con la higiene en mi cocina, obsesivamente cuidadosa. Lavaba todo 2 veces, mantenía las carnes separadas, verificaba fechas de caducidad religiosamente. Carmen llegó alrededor de las 3 de la tarde para ayudarme a terminar los preparativos de la fiesta. Me encontró recostada en el sofá de la sala, pálida como un fantasma, con una toalla fría sobre la frente. «Mamá, ¿qué te pasó?», preguntó, y yo detecté algo en su voz que no pude identificar entonces. No era exactamente preocupación. Era algo más calculado, más observador. Pero yo estaba tan débil que no presté atención a esos detalles sutiles. «Debe haber sido algo que comí», le dije con voz ronca de tanto vomitar. Quizás el mole tenía algo malo, o tal vez el pollo no estaba completamente fresco. Carmen se acercó a la cocina, inspeccionó las ollas, probó el mole con otra cuchara. «A mí me sabe perfecto, mamá. Quizás es un virus estomacal, algo que agarraste en el mercado». Esa fue la primera vez que escuché esa explicación alternativa, esa sugerencia de que el problema estaba en mí y no en la comida. En ese momento me pareció razonable, incluso reconfortante. Claro, debía ser un virus. Esas cosas pasan, especialmente a personas de mi edad cuyo sistema inmunológico ya no es tan fuerte como antes. La fiesta de cumpleaños se pospuso. Valeria estaba decepcionada pero comprensiva. Roberto, mi yerno, sugirió que quizás yo había trabajado demasiado, que a mi edad debería considerar tomar las cosas con más calma. «Rosa, tienes casi 70 años.
No puedes seguir trabajando como si tuvieras 30, me dijo con esa voz suave pero firme que usaba para sonar preocupado. Me recuperé después de 2 días de descanso, bebiendo caldos claros y té de manzanilla que mi vecina, la señora Guadalupe, me traía con cariño genuino. Para el martes ya me sentía lo suficientemente fuerte como para volver a cocinar. Preparé sopa de pollo con verduras, algo simple y reconfortante. La comí sin problema alguno. «Ves», me dije a mí misma, «fue solo un virus pasajero». Pero 2 semanas después, durante la cena familiar de domingo, sucedió nuevamente. Esta vez había preparado pozole rojo, mi especialidad, con maíz cacahuacintle que había comprado específicamente en una tienda mexicana de National City. El pozole había quedado espectacular, el caldo rojo intenso, perfumado con orégano y chile guajillo, la carne de puerco tierna después de horas de cocción lenta, los rábanos crujientes y la lechuga fresca para acompañar. Todos comieron con apetito. Roberto repitió 2 veces, elogiando mi sazón como siempre hacía. Valeria terminó su plato completamente, algo raro en una adolescente que usualmente apenas picoteaba la comida. Carmen comió normalmente, charlando sobre su trabajo en la oficina de bienes raíces donde trabajaba medio tiempo. Todo parecía perfectamente normal, perfectamente familiar. Pero 3 horas después, cuando todos se habían ido y yo estaba lavando los platos en la tranquilidad de mi cocina, las náuseas regresaron con venganza. Esta vez fueron aún peores que la primera. Además de vomitar, comencé a tener temblores incontrolables en las manos. Mi visión se volvió borrosa, viendo doble cada vez que intentaba enfocar algo. Mi corazón latía tan rápido que pensé que estallaría en mi pecho. Llamé a Carmen en pánico. Ella y Roberto vinieron inmediatamente, me llevaron a la sala de emergencias del Hospital Sarp Chula Vista. Los doctores me hicieron pruebas de sangre, revisaron mis signos vitales, me preguntaron 1000 cosas sobre mi historial médico. Todo salió normal. Probablemente gastroenteritis, dijeron. A veces los virus estomacales atacan 2 veces. Es común en personas mayores. Ahí estaba otra vez esa frase, en personas mayores. Como si mi edad explicara todo, como si 70 años significaran automáticamente que mi cuerpo simplemente estaba fallando sin razón específica. Acepté la explicación porque, ¿qué más podía hacer? Los doctores eran profesionales, sabían más que yo. Y sin embargo, mientras Roberto me llevaba de regreso a casa esa noche, mirando las luces de la ciudad parpadear a través de la ventana del auto, una pequeña voz en mi cabeza susurraba algo que yo aún no estaba lista para escuchar: esto no es normal. ¿En qué momento exacto una persona cruza la línea entre preocupación razonable y lo que otros llamarían paranoia? Esa pregunta me atormentaba cada noche mientras estaba acostada en mi cama, mirando las sombras que la luz de la calle proyectaba en el techo de mi habitación. Durante toda mi vida fui una mujer práctica, de pies en la tierra, alguien que resolvía problemas con lógica y determinación. Pero ahora, después del tercer episodio de enfermedad inexplicable en octubre, empecé a preguntarme si realmente me estaba volviendo loca como todos insinuaban. Fue mi formación como contadora, esos años que trabajé en Guadalajara antes de emigrar, lo que finalmente me dio una idea. Si algo estaba mal, si había un patrón que nadie más podía ver, necesitaba documentarlo sistemáticamente. No podía confiar en mi memoria, especialmente cuando todos me decían que estaba imaginando cosas. Necesitaba evidencia concreta, datos duros que pudiera analizar objetivamente. Saqué un cuaderno viejo de mi gaveta de ropa interior, uno de esos cuadernos de composición con pasta negra que sobró de cuando ayudaba a Valeria con sus tareas escolares años atrás. En la primera página escribí con mi letra cuidadosa: Registro de salud, Rosa Elena Martínez, octubre de 2024. Luego creé columnas: fecha, hora, qué comí, dónde comí, quién más comió, síntomas, duración. Comencé a llenar el cuaderno meticulosamente. Anoté cada comida, cada refrigerio, incluso cada taza de café. Registré dónde preparé la comida, si comí sola o acompañada, qué exactamente contenían los platillos. Al principio, los datos parecían aleatorios, sin patrón discernible. Pero después de 2 semanas, cuando revisé las páginas llenas de mi escritura apretada, algo saltó a la vista con claridad escalofriante. Cada episodio de enfermedad ocurría después de comer en mi propia casa. Nunca cuando comía en restaurantes, nunca cuando la señora Guadalupe me invitaba a comer a su casa, nunca después de los desayunos en el centro comunitario donde ayudaba como voluntaria los jueves. Siempre, sin excepción,
Era después de comer algo que yo había preparado en mi cocina o que había estado en mi refrigerador. Más específico aún, los síntomas aparecían únicamente después de las comidas dominicales cuando venía toda la familia, o después de comer sobras de esas comidas dominicales durante los días siguientes. Cuando preparaba comida solo para mí, cuando compraba ingredientes frescos en la mañana y los cocinaba inmediatamente para mi consumo personal, no pasaba nada. Me sentía perfectamente bien. El patrón era tan claro una vez que lo vi escrito que me quedé helada, sentada en la orilla de mi cama con el cuaderno temblando en mis manos. ¿Qué significaba esto? ¿Alguien estaba poniendo algo en mi comida? Pero eso era absurdo, ¿verdad? ¿Quién haría algo así? ¿Y por qué? Decidí probar una teoría, aunque me aterraba lo que podría confirmar. El siguiente domingo, preparé 2 cacerolas idénticas de pollo en mole verde. Usé exactamente los mismos ingredientes, la misma técnica, todo preparado al mismo tiempo. Pero mantuve una cacerola en mi habitación, escondida en un rincón donde nadie más podía acceder. La otra la dejé en la cocina como siempre, disponible para quien quisiera comer. Cuando la familia llegó para la comida, serví de la cacerola de la cocina. Todos comieron con el apetito usual. Pero yo, fingiendo que ya había comido antes porque probé mucho mientras cocinaba, no toqué nada de esa cacerola. Más tarde, cuando todos se fueron, calenté un plato de mi cacerola secreta y lo comí completamente. Esperé. 1 hora pasó. 2 horas. 3 horas. Nada. Me sentí perfectamente bien toda la noche. Al día siguiente, lunes, calenté sobras de la cacerola que había estado en la cocina, la que todos habían comido. 2 horas después estaba nuevamente en el baño, con náuseas severas y temblores en todo el cuerpo. La evidencia era innegable, algo estaba mal con la comida que quedaba expuesta en mi cocina, pero solo después de que otros tenían acceso a ella. Esa revelación me dejó devastada. Sentada en el piso frío del baño, con la espalda apoyada contra la pared de azulejos, lloré como no lloraba desde que mi madre murió. ¿Cómo era posible que alguien en mi propia familia, alguien a quien amaba incondicionalmente, estuviera haciéndome daño deliberadamente? Tenía que estar equivocada. Tenía que haber otra explicación. Pero mi instinto, ese mismo instinto que me ayudó a sobrevivir como inmigrante sola con 3 hijos, me decía que estaba en lo correcto. Y si estaba en lo correcto, necesitaba más pruebas antes de acusar a alguien de algo tan horrible. Acusar sin evidencia sólida solo me haría parecer más loca ante los demás. Comencé a observar mi cocina con nuevos ojos. Siempre había sido meticulosa con la organización, cada cosa en su lugar específico. Los frascos de especias alineados alfabéticamente en el estante. Los contenedores de arroz, frijoles y harina ordenados por tamaño en la despensa. Las ollas colgadas en orden de frecuencia de uso. Era mi sistema, perfeccionado durante décadas. Pero ahora notaba pequeñas alteraciones. El frasco de orégano estaba al revés cuando yo siempre lo colocaba con la etiqueta hacia adelante. El contenedor de harina había sido abierto cuando estaba segura de haberlo cerrado herméticamente la última vez que lo usé. Pequeños detalles que cualquiera diría que eran producto de mi imaginación, pero que para alguien tan sistemática como yo eran señales claras de que alguien había estado revolviendo mis cosas. Una tarde de principios de noviembre, mientras limpiaba profundamente antes del Día de los Muertos, decidí reorganizar completamente el gabinete debajo del fregadero de la cocina. Era un espacio que usaba poco, principalmente para productos de limpieza y trapos viejos. Al sacar las botellas de cloro y detergente, mi mano tropezó con algo escondido completamente al fondo, detrás de una caja de bolsas de basura. Era una caja de farmacia, pequeña, con escritura en español que reconocí como de las farmacias de Tijuana donde los controles son más relajados. Con manos temblorosas, la saqué a la luz. Contenía varios frascos pequeños, laxantes industriales de los más fuertes, algo etiquetado como sales de magnesio en dosis alta y otros productos que no reconocí pero que claramente no eran míos. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Esta era la prueba física que necesitaba, la confirmación de que no estaba loca ni imaginando cosas. Alguien había comprado estas sustancias, las había escondido en mi cocina, y presumiblemente las estaba usando en mi comida. Pero, ¿quién? ¿Y cómo podía descubrirlo sin alertar al culpable? Con manos que apenas podían mantener firme mi teléfono celular, tomé fotos de todo desde múltiples ángulos. Fotografié cada frasco, cada etiqueta,
la caja completa. Luego, con cuidado extremo, volví a colocar todo exactamente donde lo encontré. Si quien fuera que puso esto ahí notaba que había sido movido, podrían deshacerse de la evidencia y yo quedaría sin pruebas. Esa noche no pude dormir. Miraba el techo de mi habitación, escuchando cada pequeño sonido de la casa que crujía con el viento de noviembre. ¿Quién en mi familia era capaz de esto? Carmen, mi hija, a quien cargué en mi vientre y crié sacrificando todo. Roberto, el yerno que siempre me trató con respeto aparente. Valeria, mi nieta adorada que aún era casi una niña. O quizás la señora Teresa, la empleada que venía 2 veces por semana y en quien confiaba como familia. La traición duele diferente cuando viene de personas cercanas. No es un dolor agudo y rápido como un cuchillo, sino un dolor sordo y persistente que se instala en tu pecho y nunca te deja respirar completamente. Esa noche aprendí ese tipo de dolor íntimamente. El Día de los Muertos siempre fue sagrado para mí, más incluso que la Navidad o la Pascua. Era el momento del año en que sentía la presencia de mi madre más vívidamente, cuando el velo entre los vivos y los muertos se volvía tan delgado que casi podía escuchar su voz aconsejándome, guiándome, recordándome de dónde venía. Este año, preparé mi altar con aún más cuidado que nunca, como si intuitivamente supiera que necesitaría la protección y sabiduría de mis ancestros más que nunca. Pasé todo el día 1 de noviembre montando el altar en mi sala. Extendí un mantel bordado a mano que heredé de mi abuela, sus hilos dorados y rojos brillando bajo la luz suave de las velas. Coloqué fotos de mi madre en el centro, rodeada de cempasúchiles naranjas brillantes cuyo aroma picante llenaba la casa con promesas de conexión espiritual. Preparé pan de muerto desde las 4 de la mañana, amasando la masa dulce con mantequilla y ralladura de naranja hasta que quedó suave como seda. ¿Han notado cómo los rituales nos anclan cuando todo lo demás se está desmoronando? Mientras decoraba el pan con azúcar blanca, formando los huesitos característicos en la superficie, sentía que estaba haciendo algo más que honrar a los muertos. Estaba recordándome a mí misma quién era yo, de qué estaba hecha, qué fuerza interior corría por mis venas heredada de generaciones de mujeres que sobrevivieron cosas mucho peores que lo que yo enfrentaba ahora. El altar también incluía los platillos favoritos de mi madre: mole negro, arroz rojo, tamales de dulce, chocolate espumoso preparado en mi molinillo antiguo de madera. Añadí una botella pequeña de tequila Don Julio que ella amaba, cigarros que fumaba ocasionalmente cuando nadie la veía, y su rosario de cuentas desgastadas que rezó durante 50 años. Las velas parpadeaban creando sombras danzantes en las paredes, y el copal que quemaba en un incensario de barro llenaba el aire con su humo purificador. La familia vendría esa noche para la celebración tradicional. Yo había cocinado durante 2 días preparándome 3 tipos diferentes de mole: pozole blanco y rojo, varios guisos de pollo y puerco, frijoles refritos con manteca, arroz mexicano perfecto con sus granos separados y su color rojo intenso. Mi cocina parecía restaurante, con ollas y cazuelas cubriendo cada superficie disponible. Pero esta vez hice algo diferente, algo que nadie notó. Separé porciones individuales de cada platillo antes de que alguien llegara, las guardé en contenedores sellados en mi habitación. Era mi seguro, mi forma de poder comer sin temer ser envenenada nuevamente. Si algo le pasaba a la comida en la cocina, yo tendría mi propia provisión segura. Carmen llegó primero, trayendo ensalada y vino. Roberto la siguió con Valeria, cargando un pastel de chocolate que compraron en una panadería mexicana. La señora Teresa, mi empleada, también vino con su esposo, como hacía cada año. Todos se reunieron alrededor del altar, admirando mi trabajo, compartiendo recuerdos de los que ya no estaban con nosotros. Pero yo los observaba diferente esta vez. Cada movimiento, cada expresión, cada palabra tomaba nuevo significado bajo la luz de lo que ahora sabía. Mientras todos llenaban sus platos en la cocina, yo permanecí cerca del altar, fingiendo estar absorta en oración. En realidad, estaba observando quién se acercaba a qué ollas, quién se quedaba atrás cuando otros salían, quién miraba alrededor nerviosamente antes de servirse. Fue Valeria quien primero me preocupó. Mi nieta, usualmente vivaz y parlanchina, estaba inusualmente callada esa noche. Se sentó en una esquina, empujando la comida en su plato sin realmente comerla. Sus ojos, normalmente brillantes con esa energía de adolescente, lucían apagados, rodeados de sombras oscuras que hablaban de noches sin dormir. Cuando nuestras miradas se cruzaron accidentalmente, ella desvió la suya tan rápido que casi fue físico, como si mirarme le causara dolor real. Roberto estaba demasiado atento conmigo, demasiado solícito.
Me traía agua sin que la pidiera, se aseguraba de que mi plato estuviera lleno, preguntaba repetidamente si me sentía bien. Rosa, te ves cansada. ¿Has estado durmiendo suficiente? Su preocupación se sentía performativa, como actor en un escenario ensayando líneas aprendidas de memoria. Pero fue la señora Teresa quien me dio la primera pista real esa noche. La encontré en la cocina, sola, mirando fijamente las ollas de comida con expresión que solo puedo describir como culpabilidad pura. Sudaba profusamente a pesar de que la noche de noviembre era fresca, y sus manos temblaban mientras servía arroz en un plato. Cuando me vio parada en la entrada, dio un salto tan pronunciado que casi deja caer el plato. «Ay, señora Rosa», me asustó, dijo con risa nerviosa que no alcanzaba sus ojos. Estaba pensando en mi hijo, ya sabe, extrañándolo porque no pudo venir este año. Pero yo conocía a la señora Teresa hace años, conocía sus expresiones, sus maneras. Esto no era tristeza por su hijo ausente. Esto era miedo, el tipo de miedo que viene de esconder algo terrible. Durante la cena, intenté comer normalmente para no levantar sospechas, pero solo probé bocados pequeños de mi propia comida guardada que traje discretamente a la mesa. Observé mientras todos los demás comían con apetito aparentemente normal. Nadie más parecía enfermarse, nadie más mostraba síntomas. ¿Por qué solo yo? Después de la cena, mientras servíamos café y pan de muerto, Roberto comenzó otra vez con sus sugerencias sutiles pero persistentes. Rosa, Carmen y yo estábamos hablando. Quizás sería bueno que consideraras mudarte a un lugar donde haya más gente alrededor, ya sabes, por seguridad. Una de esas comunidades para personas mayores donde siempre hay enfermeras disponibles. Carmen asintió demasiado entusiastamente. Sí, mamá. Nos preocupamos por ti viviendo sola. Y con estos episodios de salud que has tenido últimamente, sería más seguro tener a alguien cerca todo el tiempo. Podríamos vender esta casa, conseguirte un lugar bonito, administrar el dinero para que nunca tengas que preocuparte por nada. Ahí estaba. La primera mención directa de vender mi casa, de administrar mi dinero. Las palabras flotaron en el aire cargado con humo de copal como serpientes venenosas buscando dónde morder. Finalmente entendí, no se trataba solo de lastimarme. Se trataba de quitarme todo lo que había construido, todo por lo que había trabajado durante décadas. Mantuve mi composición, sonreí dulcemente. Qué amables son por preocuparse, pero estoy bien. Estos episodios fueron solo virus pasajeros, nada serio. Pero por dentro, mi mente trabajaba a velocidad vertiginosa, conectando puntos que antes parecían aleatorios. Si me hacían parecer incompetente, mentalmente inestable o demasiado enferma para cuidar de mí misma, podrían argumentar que necesitaba tutela legal. Podrían tomar control de mis propiedades, venderlas, quedarse con el dinero mientras yo estaba internada en algún lugar, drogada y olvidada. Era un plan brillante en su crueldad, y casi había funcionado porque yo estaba demasiado ocupada cuestionando mi propia cordura para ver la manipulación. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté frente al altar de mi madre. Las velas se habían consumido hasta ser apenas charcos de cera derretida, pero su luz persistente iluminaba el rostro sonriente de mi madre en las fotografías. Mamá, susurré al aire fragante con cempasúchil, necesito tu fuerza ahora. Necesito tu sabiduría. Enséñame qué hacer. Y en el silencio de mi casa, rodeada por los espíritus de mis ancestros y el peso de la traición familiar, tomé una decisión: no sería víctima. Encontraría pruebas concretas, descubriría exactamente quién estaba detrás de esto y por qué, y los expondría sin importar cuánto doliera. Porque si hay algo que mi madre me enseñó, es que las mujeres de nuestra familia no se rinden, incluso cuando enfrentamos nuestras peores pesadillas. Pueden imaginarse a una mujer de 68 años, que apenas sabía usar WhatsApp hace un año, aprendiendo a instalar cámaras de seguridad escondidas. Así me encontraba en diciembre, sentada frente a mi computadora vieja en la mesa del comedor, viendo tutoriales en YouTube a las 2 de la mañana porque no podía dormir de todas formas. La pantalla brillaba en la oscuridad de mi casa, iluminando mi determinación creciente con cada video que veía. Aprender tecnología nunca fue mi fuerte. Mis hijos siempre se reían cariñosamente cuando yo intentaba usar mi teléfono celular, cuando me confundía con las aplicaciones o cuando accidentalmente enviaba mensajes de texto llenos de errores al grupo familiar. Pero la necesidad es maestra cruel y efectiva. Cuando tu vida y tu cordura están en juego, descubres que puedes aprender cualquier cosa.
El primer paso fue reunir evidencia más sistemática sin alertar al culpable. Necesitaba una cámara de seguridad pequeña, discreta, que pudiera esconder en mi cocina y que grabara todo sin que nadie lo notara. Pero, ¿dónde conseguirla? ¿Cómo instalarla? ¿Cómo ver las grabaciones? Cada pregunta generaba 10 más, y yo no tenía a quién recurrir sin revelar mis sospechas. Caminé 3 kilómetros hasta una tienda de electrónica en National City, demasiado lejos de mi vecindario para encontrarme accidentalmente con alguien conocido. El empleado joven que me atendió, con su gorra de béisbol al revés y aretes en ambas orejas, probablemente pensó que era otra abuela comprando algo para sus nietos. Le expliqué que quería una cámara de seguridad para monitorear a mi gatito mientras estoy fuera, una mentira que había ensayado en el camino. Él me mostró varias opciones. Elegí una cámara del tamaño de una moneda grande, con capacidad Wi-Fi que podía conectarse a mi teléfono. Costaba casi $200, dinero que yo había guardado en efectivo presosamente para emergencias como esta. El empleado me explicó pacientemente cómo instalar la aplicación, cómo conectar la cámara, cómo acceder a las grabaciones. Tomé notas meticulosas en un papelito que guardé en mi bolsa. Durante 3 días practiqué instalar y desinstalar la cámara en mi habitación, lejos de ojos curiosos. Aprendí ángulos de visión, ajustes de iluminación, cómo programarla para grabar continuamente. Fue frustrante. Lloré más de una vez cuando la tecnología no respondía como esperaba. Pero persistí, porque, ¿qué otra opción tenía? Finalmente, un jueves en la tarde mientras todos estaban ocupados con trabajo o escuela, instalé la cámara en mi cocina. La escondí entre frascos de especias en el estante superior, ajustada de forma que tuviera vista clara de la estufa, el refrigerador y la despensa. Era prácticamente invisible a menos que supieras exactamente dónde buscar. Probé el ángulo, verifiqué la calidad de video, me aseguré de que la batería durara suficiente. Las primeras 2 semanas de grabación fueron aburridas. Solo me veían a mí cocinando sola, limpiando, organizando. La señora Teresa venía sus 2 días habituales, limpiaba como siempre, sin hacer nada sospechoso. Comencé a dudar otra vez. ¿Había gastado dinero y esfuerzo en perseguir fantasmas? ¿Realmente estaba volviéndome paranoica como todos decían? Pero seguí grabando, porque algo en mi intuición me decía que la paciencia sería recompensada. Durante esas semanas también continué mi experimento de separar porciones de comida antes de que otros llegaran. Y el patrón persistía. Cuando comía de mi provisión personal guardada, me sentía bien. Cuando comía de las sobras que quedaban en la cocina después de las visitas familiares, enfermaba. La Navidad se acercaba rápidamente. Tradicionalmente, yo preparaba la cena completa de Nochebuena: bacalao a la vizcaína, romeritos con mole y tortas de camarón, ensalada de manzana con crema, ponche caliente de frutas, y un pavo entero al estilo mexicano marinado con adobo de chiles. Era trabajo de días, una labor de amor que realizaba felizmente cada año. Pero este año, mientras preparaba la comida, mi corazón no estaba en ello como antes. Cada ingrediente que agregaba, cada platillo que cocinaba, llevaba ahora el peso de la sospecha. ¿Sería saboteado? ¿Usarían esta celebración familiar como otra oportunidad para enfermarme? La alegría que usualmente sentía en la cocina durante las fiestas estaba manchada por miedo y tristeza. 3 días antes de Navidad, sucedió. Revisaba las grabaciones cada noche antes de dormir, adelantando rápido las horas aburridas de cocina vacía. Pero esa noche, cuando revisaba la grabación del día anterior, mi dedo se detuvo sobre la pantalla del teléfono. Ahí, en video claro aunque silencioso, estaba mi nieta Valeria. La imagen me rompió el corazón en formas que nunca imaginé posibles. Mi nieta, apenas una adolescente, entraba en mi cocina vacía alrededor de las 3 de la tarde, cuando ella sabía que yo estaba en mi cita semanal de ejercicios en el centro comunitario. Miraba constantemente hacia la puerta, nerviosa, asustada. Sus manos temblaban visiblemente incluso en la grabación. Se acercaba a la estufa donde mi pozole del domingo anterior todavía estaba enfriándose en su olla grande. De su bolsillo sacaba un frasco pequeño, el tipo de frasco que reconocí de la caja escondida bajo mi fregadero. Durante casi un minuto completo, Valeria se quedaba ahí parada, sosteniendo el frasco, llorando silenciosamente. Podía ver sus labios moverse, como si estuviera hablando consigo misma, argumentando, debatiendo. Finalmente, con movimiento rápido como quien arranca una curita de golpe para que duela menos,
desenroscaba la tapa del frasco y vaciaba algo en el pozole. Revolvía rápidamente con la cuchara que estaba en la olla, asegurándose de que se mezclara completamente. Luego dejaba el frasco en el fregadero, lavaba la cuchara 2 veces, y salía corriendo de la cocina como perseguida por demonios. Me quedé mirando la pantalla congelada en ese último frame mucho después de que el video terminara. Las lágrimas rodaban por mis mejillas sin control, cayendo sobre mis manos que sostenían el teléfono con fuerza temblorosa. Mi nieta. Mi dulce Valeria, a quien había cargado cuando era bebé, a quien enseñé a hacer tortillas cuando tenía 8 años, a quien consolé durante sus primeras desilusiones amorosas. Ella había estado envenenándome. Pero algo en su lenguaje corporal, en esas lágrimas, en esa excitación dolorosa antes de actuar, me decía que había más en esta historia. Valeria no era malvada, la conocía demasiado bien. Una niña no llora así mientras hace algo que realmente quiere hacer. Alguien la estaba obligando, manipulando, usando para hacer su trabajo sucio. ¿Pero quién? ¿Y cómo? Esa noche fue la más larga de mi vida. Me senté en mi cama, el teléfono en mi regazo mostrando esa imagen congelada de mi nieta en el acto de traición, y luché con emociones contradictorias que amenazaban con desgarrarme. Furia hacia quien fuera que había manipulado a una niña inocente en su arma. Tristeza por la carga que Valeria debía estar llevando. Miedo de que confrontarla pusiera en peligro tanto a ella como a mí. Pero también sentí algo más, claridad. Finalmente tenía evidencia concreta, prueba irrefutable de que no estaba loca. Alguien realmente estaba saboteando mi comida, y ahora sabía quién era el instrumento incluso si aún no conocía la mente maestra detrás. Este conocimiento, aunque doloroso, era poder. Y yo estaba lista para usarlo. Confrontar a tu propia nieta sobre traición es algo para lo cual ninguna abuela está preparada. Durante días después de ver esa grabación, practiqué mentalmente qué decir, cómo abordar el tema sin destruirla completamente ni alertar a quien estuviera controlándola. Necesitaba que Valeria confiara en mí lo suficiente para contarme la verdad, pero también necesitaba que entendiera la gravedad de lo que había hecho. La oportunidad llegó 3 días después de Navidad, ese periodo extraño entre fiestas cuando todo se siente suspendido entre celebración pasada y esperanza de Año Nuevo. Carmen había mencionado que tenía citas todo el día con clientes de bienes raíces. Roberto estaba supuestamente en un viaje de negocios en Tijuana. Era el momento perfecto para hablar con Valeria a solas. La llamé en la mañana, usando el tono casual que usaríamos normalmente. Mijita, ¿quieres venir a ayudar a la abuela a reorganizar su closet? Te daré algo de ropa y zapatos que ya no uso, hay cosas bonitas que te quedarían perfectas. Era nuestra excusa habitual para pasar tiempo juntas, un ritual que habíamos compartido desde que era pequeña. Valeria llegó alrededor de las 11, su sonrisa forzada no alcanzando esos ojos que alguna vez brillaron con inocencia pura. Llevaba su cabello recogido en cola de caballo descuidada, sin maquillaje, vestida en pants grises y sudadera que ocultaban su cuerpo como armadura. Había perdido peso, noté inmediatamente. Sus pómulos sobresalían demasiado, y las ojeras bajo sus ojos hablaban de noches torturadas por culpa que ninguna quinceañera debería cargar. Comenzamos en mi habitación, revisando ropa como siempre hacíamos. Charla trivial sobre escuela, amigos, planes para el año nuevo. Yo esperaba el momento correcto, observando sus reacciones, midiendo su estado emocional. Después de media hora, cuando estábamos sentadas en el piso de mi habitación rodeadas de blusas y vestidos, decidí que era momento. Valeria, dije suavemente, poniendo mi mano sobre la suya, necesito hablar contigo sobre algo muy serio, muy importante. Y necesito que me digas la verdad completa, sin importar lo asustada que estés o quien te haya pedido que guarde secretos. Mi voz temblaba a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. Ella se puso rígida instantáneamente, retirando su mano como si mi toque quemara. Sus ojos se llenaron de lágrimas que comenzaron a caer antes de que yo siquiera pudiera continuar. Abuela, yo no quería, lo siento tanto. Las palabras salían entre sollozos que sacudían todo su cuerpo. Saqué mi teléfono, puse el video en la pantalla, se lo mostré. Verlo otra vez fue tan doloroso como la primera, pero necesitaba que ella supiera que tenía evidencia, que no podía negar lo que había hecho. Valeria se derrumbó completamente cuando vio su propia imagen vertiendo veneno en mi comida. Lloró con ese tipo de llanto que viene de lo más profundo del alma, el llanto de alguien que ha estado guardando un secreto terrible durante demasiado tiempo. No la interrumpí.
Dejé que llorara, que liberara todo ese dolor acumulado. Después de varios minutos, cuando sus sollozos disminuyeron a hipidos irregulares, le pasé una caja de pañuelos y esperé. Finalmente, con voz rota y palabras entrecortadas, comenzó a hablar. Fue papá, susurró, mirando fijamente al piso como si las palabras fueran demasiado vergonzosas para decirlas mirándome a los ojos. Él empezó a hablarme hace como 6 meses. Al principio solo me preguntaba cosas sobre ti, sobre tus propiedades, sobre si tenías testamento, sobre quién sabía dónde guardabas tus papeles importantes. Continuó entre lágrimas, yo pensaba que solo era curiosidad normal, ya sabes, preocupación familiar. Pero luego empezó a decirme cosas sobre cómo te estabas poniendo vieja, cómo necesitabas ayuda pero eras demasiado terca para pedirla. Me convenció de que si te ponías un poquito enferma, solo lo suficiente para que otros notaran que no podías cuidarte sola, entonces todos podrían ayudarte mejor. ¿Cómo puede un padre manipular así a su propia hija? La pregunta me quemaba, pero dejé que Valeria continuara a su propio ritmo. Me prometió cosas, continuó con voz apenas audible. El carro que tanto quería para cuando cumpliera 16. Pagar mi universidad completa, cualquiera que escogiera, incluso las caras. Me dijo que cuando tú estuvieras en un lugar seguro donde te cuidaran, él vendería tus propiedades y usaría el dinero para asegurar el futuro de toda la familia. Me hizo sentir que estaba ayudando, que era lo correcto. Al principio me dio vitaminas. Me dijo que eran suplementos especiales que te ayudarían a relajarte, a dormir mejor. Las puse en tu té algunas veces en septiembre, y no pasó nada malo, así que pensé que estaba bien. Pero luego en octubre me dio algo diferente, algo más fuerte. Me dijo que solo te haría sentir un poquito mareada, nada serio. Las lágrimas volvieron con fuerza renovada. Pero te ponías tan enferma, abuela. Te veía vomitar, temblando, y yo sabía que era mi culpa. Intenté decirle a papá que no quería seguir haciéndolo, pero él me recordaba todo lo que había prometido, decía que ya habíamos empezado, entonces teníamos que terminar. Me decía que si yo paraba ahora, tú nunca conseguirías la ayuda que necesitabas. Y luego comenzó a amenazarme, su voz se volvió aún más pequeña, más asustada. Dijo que si yo le contaba a alguien, o si paraba de ayudarlo, él le diría a mamá que yo estaba usando drogas, que me arrestarían, que mi vida estaría arruinada. Me mostró fotos que había editado haciéndome parecer que estaba en fiestas locas, haciendo cosas que nunca hice. Me aterrorizó. Mi corazón se partía escuchando todo esto, pero necesitaba saber todo. ¿Tu mamá sabía?, pregunté, aunque temía la respuesta. Valeria negó con la cabeza violentamente. No al principio. Pero hace como un mes, mamá nos encontró cuando papá me estaba dando las sustancias. Él le dijo que eran solo laxantes suaves, que estábamos tratando de ayudarte porque estabas estreñida pero eras demasiado orgullosa para pedirlos tú misma. No sé si mamá realmente le creyó, o si solo fingió creerle porque era más fácil. Entonces nos quedamos ahí, abuela y nieta, llorando juntas en el piso de mi habitación. Yo la abracé fuertemente mientras ella seguía disculpándose una y otra vez. Lo siento, abuela. Lo siento tanto. Soy terrible. Casi te mato. Merezco ir a la cárcel. No, mijita, le dije firmemente, levantando su cara para que me mirara directo. Tú eres víctima también. Tu padre te manipuló, te usó, abusó de tu confianza y tu amor. Lo que hiciste estuvo mal, sí, pero lo hiciste porque alguien que debería protegerte te torció hasta hacerte creer que era correcto. Eso no te hace monstruo. Te hace una niña que necesita ayuda. Le expliqué entonces mi plan. Ella necesitaba contarle todo a su madre, necesitaba que Carmen supiera la verdad completa. Juntas confrontaríamos a Roberto, expondríamos sus manipulaciones y sus planes para robar mis propiedades. Sería doloroso, desgarraría a la familia, pero era la única forma de detener esto antes de que fuera demasiado tarde. Valeria tenía miedo, terror real de lo que Roberto haría si descubría que ella había confesado. Pero también vi algo más en sus ojos, alivio. El peso de guardar ese secreto terrible la había estado destruyendo lentamente, y finalmente poder compartirlo, aunque fuera aterradora, era liberador. Pasamos el resto del día juntas, planeando cuidadosamente cómo y cuándo hacer las revelaciones. Le mostré las otras evidencias que había reunido, las grabaciones, las fotos de las sustancias escondidas, mi cuaderno meticuloso documentando cada episodio. Le enseñé cómo su testimonio,
combinado con toda esta evidencia física, crearía un caso irrefutable. Pero más importante, le di algo que ella no había tenido en meses: perdón y apoyo incondicional. Le dije una y otra vez que la amaba, que entendía que había sido víctima de manipulación experta, que juntas encontraríamos la forma de sanar de todo esto. Cuando Valeria finalmente se fue esa tarde, su postura era diferente. Todavía cargaba culpa y miedo, pero también tenía algo de esperanza. Y yo, a pesar del dolor de todo lo que había descubierto, sentía renovada determinación. Ahora sabía exactamente contra quién estaba peleando, y tenía una aliada inesperada en mi propia nieta quien, a pesar de todo, había encontrado el valor para decir la verdad. Conocer la verdad sobre Valeria fue solo abrir la primera capa de una cebolla podrida. Ahora necesitaba entender la extensión completa de la traición, cuánto sabía Carmen, qué planes exactos tenía Roberto, y cómo la señora Teresa encajaba en todo esto. Para eso, necesitaba ayuda profesional, alguien que entendiera tanto las leyes americanas como mexicanas, alguien que pudiera guiarme sin exponerme a más peligro. Don Arturo Mendoza era abogado respetado en la comunidad mexicana de San Diego, especializado en casos de herencias y fraudes familiares. Lo conocía del centro comunitario donde yo ayudaba como voluntaria, siempre había sido amable conmigo, y lo que era más importante, era discreto. Una mañana de principios de enero, con todas mis evidencias organizadas en folders como la contadora meticulosa que alguna vez fui, toqué la puerta de su oficina pequeña pero profesional en el centro de San Isidro. Señora Rosa, me saludó con sorpresa genuina, ¿qué la trae por aquí? Su oficina olía a café fuerte y libros viejos, las paredes cubiertas con diplomas y certificaciones que hablaban de décadas de experiencia. Me senté en la silla frente a su escritorio de madera oscura, mis manos apretando la bolsa donde llevaba toda la evidencia, y comencé a contar mi historia desde el principio. Don Arturo me escuchó sin interrumpir durante más de una hora. Cuando terminé, cuando le mostré las grabaciones, las fotos, el testimonio de Valeria que había grabado en audio con su permiso, su expresión era de furia contenida mezclada con tristeza profesional. Señora Rosa, lo que me está describiendo es abuso financiero de ancianos, un delito serio en California. También podría ser intento de fraude, manipulación de menor, y posiblemente otros cargos. Pasamos las siguientes 3 horas revisando cada pieza de evidencia. Don Arturo tomó notas extensas, hizo preguntas específicas, me explicó opciones legales. Pero lo que realmente me ayudó fue cuando me dijo: usted no está loca. Usted está siendo víctima de un esquema elaborado. Y tiene evidencia suficiente para detenerlo. La investigación que don Arturo condujo durante las siguientes 2 semanas reveló cosas que me hicieron cuestionar cómo pude haber sido tan ciega. Roberto no tenía un negocio exitoso de importación y exportación. De hecho, su negocio estaba al borde de la bancarrota, ahogado en deudas que él había escondido cuidadosamente de todos, incluyendo mi hija. A través de contactos legales en ambos lados de la frontera, don Arturo descubrió que Roberto debía dinero a varios prestamistas, algunos legítimos, otros no tanto. Había usado el negocio como fachada para inversiones riesgosas que fallaron espectacularmente. Peor aún, había empezado a apostar, primero en casinos de San Diego, luego en lugares menos reputables en Tijuana donde las deudas se cobraban con métodos que no involucraban abogados. Sus propiedades, señora Rosa, me explicó don Arturo en nuestra tercera reunión, sus manos gesticulando sobre documentos esparcidos en su escritorio, eran su solución. Valen fácilmente más de $500,000 combinadas. Si él pudiera obtener poder legal sobre usted, declarándola mentalmente incompetente o incapaz de manejar sus propios asuntos, podría venderlas y usar el dinero para pagar sus deudas. Pero había más. Don Arturo encontró documentos, borradores de papeles legales en la computadora de Roberto que Valeria, siguiendo mis instrucciones, había fotografiado discretamente. Planes detallados para internarme en una facilidad de cuidado mental, argumentando que mi paranoia y episodios de salud demostraban que era peligro para mí misma. Una vez ahí, drogada y aislada, sería fácil vender todo sin que yo pudiera protestar efectivamente. Lo que me destrozó descubrir fue el nivel de complicidad de Carmen. Don Arturo encontró mensajes de texto entre ella y Roberto, conversaciones que mostraban que ella sabía más de lo que Valeria pensaba. No sabía sobre el envenenamiento específicamente, pero sabía sobre las deudas, sabía sobre los planes para mis propiedades, y había elegido activamente mirar hacia otro lado. En un mensaje particularmente doloroso, Carmen le escribía a Roberto: no sé si estoy haciendo lo correcto, pero mamá es terca. Quizás esto realmente sea lo mejor para ella,
tener a alguien más manejando todo. Y nosotros necesitamos ese dinero ahora, no podemos esperar hasta que ella muera naturalmente. ¿Cómo procesas saber que tu propia hija, la niña que cargaste en tu vientre, que alimentaste con tu cuerpo, que criaste sacrificando todo, está dispuesta a sacrificar tu bienestar por dinero? El dolor era físico, un peso en mi pecho que me dificultaba respirar. La señora Teresa resultó ser el eslabón más trágico de toda esta cadena. Don Arturo habló con ella, ofreciéndole inmunidad a cambio de su testimonio completo. Llorando, ella confesó todo. Roberto la había abordado hace 4 meses, sabiendo de sus dificultades financieras con su hijo enfermo en México. Le ofreció $500 mensuales, una fortuna para ella, simplemente para agregar suplementos especiales a mi comida cuando yo no estuviera mirando. Roberto le dijo que eran vitaminas que yo necesitaba, pero me negaba a tomar por orgullo. Le convenció de que estaba ayudándome, salvándome de mi propia terquedad. Para cuando Teresa se dio cuenta de que las vitaminas me estaban haciendo daño real, ya estaba atrapada. Necesitaba el dinero desesperadamente, y Roberto amenazó con reportarla a inmigración si dejaba de cooperar o si decía algo. Señora Rosa, me dijo Teresa cuando finalmente hablamos, sus ojos rojos de llorar, sus manos temblando mientras sostenía un rosario, yo no sabía que era veneno de verdad. Pensé que solo la ponían un poco somnolienta, nada serio. Cuando la vi tan enferma, traté de parar, pero él me amenazó. Tengo familia que depende de mí. No sabía qué hacer. Lo siento. Dios me perdone, lo siento tanto. Perdonar a Teresa fue más fácil que perdonar a Carmen. Teresa era una mujer desesperada, explotada por su vulnerabilidad. Carmen era mi hija, criada con valores, educada, con opciones. Su traición cortaba más profundo porque venía de donde debería haber solo amor incondicional. Don Arturo también descubrió algo más: Roberto no trabajaba solo. Tenía un cómplice, un abogado, en Tijuana que no estaba realmente licenciado pero se especializaba en crear documentos falsos. Este hombre había preparado poderes legales, testamentos ficticios, hasta certificados médicos falsos que supuestamente documentaban mi deterioro mental progresivo. Todo estaba listo para ser presentado en corte una vez que yo estuviera lo suficientemente débil o confundida por el envenenamiento constante. ¿Cuánto tiempo más tenía?, le pregunté a don Arturo durante una de nuestras reuniones. Si no hubiera descubierto todo esto, ¿cuánto tiempo hasta que realmente me internaran? Él me miró con expresión grave. Basándome en la progresión de su plan, en cómo los documentos estaban fechados y listos, yo diría que tenía quizás 2 o 3 meses más. Para marzo o abril, si todo hubiera salido según su plan, usted estaría en una facilidad, legalmente declarada incompetente, y sus propiedades estarían vendiéndose. El horror de que tan cerca había estado de perderlo todo me dejó sin aliento. Si no hubiera confiado en mi intuición, si hubiera aceptado que realmente estaba volviéndome paranoica, si no hubiera sido tan meticulosa documentando todo, estaría ahora encerrada en algún lugar, medicada forzosamente, mientras mi familia desmantelaba la vida que construí durante décadas. Pero no llegamos a eso. Porque a pesar de todo, a pesar de la traición y el dolor, yo seguía siendo esa mujer que cruzó una frontera con 3 hijos pequeños y nada más que determinación. Seguía siendo esa contadora meticulosa que documentaba cada detalle. Seguía siendo esa madre que no se rinde sin pelear. Don Arturo y yo elaboramos un plan para el confronto final. Sería durante el almuerzo dominical de fin de enero, cuando toda la familia estaría presente. Tendríamos todas las evidencias listas, testigos si era necesario, incluso contacto directo con la policía en caso de que Roberto reaccionara violentamente. Sería público, sería doloroso, pero sería definitivo. Señora Rosa, me dijo don Arturo al final de nuestra última reunión antes del confronto, usted es una de las mujeres más valientes que he conocido. Lo que ha hecho, investigar esto sola, reunir evidencias, protegerse mientras mantiene las apariencias, es extraordinario. Su familia no merece su fuerza, pero usted la tiene de todos modos. Esas palabras me sostuvieron durante las noches que faltaban, cuando el miedo amenazaba con paralizarme, cuando la tentación de simplemente ignorar todo y huir era casi irresistible. Porque ahora que sabía toda la verdad, toda la extensión de la traición, tenía que enfrentarla. No solo por mí, sino por Valeria y todas las otras víctimas potenciales de hombres como Roberto. El último domingo de enero amaneció con ese cielo gris característico del invierno californiano, cuando las nubes bajas del Pacífico cubren San Diego como manta pesada.
Yo había dormido apenas 2 horas, despertando cada media hora revisando mentalmente cada detalle del plan, cada pieza de evidencia, cada palabra que necesitaba decir. A las 5 de la mañana finalmente me rendí, me levanté, y comencé a preparar lo que sería la última comida familiar tradicional en mi casa por mucho tiempo. ¿Por qué cocinar cuando estaba a punto de destruir mi familia? Porque cocinar era mi ritual, mi ancla a la realidad, mi forma de mantener la calma cuando todo dentro de mí gritaba. Preparé caldo tlalpeño, ese sup rico y reconfortante de Jalisco con pollo deshebrado, garbanzos, aguacate y chipotle. Hice tortillas frescas a mano, mis dedos trabajando la masa con movimientos automáticos perfeccionados durante 50 años. El aroma del caldo hirviendo lentamente, del cilantro fresco picado, del limón recién exprimido, llenaba mi casa con normalidad falsa. Don Arturo llegaría a las 2 de la tarde, media hora antes de que la familia estuviera citada. Valeria ya sabía qué esperar, habíamos hablado muchas veces durante las últimas 2 semanas, preparándola emocionalmente. Le advertí que sería difícil, que vería a su padre expuesto, que su madre enfrentaría verdades horribles. Ella estaba asustada pero determinada. Necesito hacer esto, abuela, me había dicho. Necesito arreglar aunque sea una pequeña parte del daño que causé. A las 2 en punto, don Arturo tocó mi puerta. Vestía traje formal oscuro, llevaba su maletín de cuero lleno de documentos, su presencia irradiaba autoridad profesional que me daba fuerza. Revisamos todo otra vez, el orden de las revelaciones, cómo manejar posibles reacciones violentas, qué hacer si Roberto intentaba huir. Teníamos el número de la policía marcado en su teléfono, listo para llamar con presionar un botón. Carmen llegó primero, puntual como siempre, trayendo su ensalada de coditos con mayonesa que nunca faltaba en nuestros almuerzos. Notó inmediatamente a don Arturo sentado en mi sala. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué está el abogado aquí?» Su voz mezclaba confusión con primer toque de alarma. «Siéntate, Carmen. Todo se explicará cuando lleguen los demás». Mi voz sonó más firme de lo que me sentía por dentro. Roberto y Valeria llegaron 10 minutos después. Roberto entró con esa sonrisa confiada que siempre usaba, saludando a don Arturo con apretón de manos firme. «Don Arturo, qué sorpresa verlo aquí. ¿Todo bien?» Su tono era casual, pero vi sus ojos evaluando la situación, calculando. «Por favor, siéntense todos», dije, mi voz temblando ligeramente a pesar de mis esfuerzos por controlarla. «Hay cosas muy serias que necesito discutir con ustedes». La sala de mi casa nunca había sentido tan pequeña, tan claustrofóbica. Roberto y Carmen se sentaron juntos en el sofá, sus posturas rígidas. Valeria se sentó a mi lado, su mano buscando la mía bajo la mesa. Don Arturo permanecía de pie, su maletín abierto sobre la mesa de centro, documentos organizados en pilas ordenadas. Durante los últimos 4 meses, comencé, mis manos apretando las de Valeria para mantener el valor, he estado experimentando episodios severos de enfermedad. Todos ustedes me dijeron que era mi edad, que era paranoia, que estaba imaginando cosas. Pero no estaba imaginando nada. Alguien ha estado deliberadamente poniendo sustancias dañinas en mi comida. Carmen jadeó. Roberto se inclinó hacia adelante, su expresión de preocupación perfectamente ensayada. «Rosa, ¿de qué estás hablando? Eso es ridículo. ¿Quién haría algo así?» «Tú, Roberto», dije, mirándolo directamente a los ojos. «Tú orquestaste todo esto». El silencio que siguió fue tan denso que podía sentirlo presionando contra mi piel. Roberto rió, pero era risa vacía, forzada. «Estás loca. Carmen, tu mamá realmente ha perdido la razón. Esto es exactamente de lo que hemos estado preocupados». «Tengo evidencia», lo interrumpí. «Video evidencia de Valeria poniendo sustancias en mi comida. Evidencia física de las sustancias escondidas en mi cocina. Documentos mostrando tus planes para declararme incompetente y vender mis propiedades. Registros de tus deudas, tus mentiras, todo». Don Arturo comenzó a mostrar las pruebas, una por una. Primero el video de Valeria. Carmen gritó cuando lo vio, volteándose hacia su hija con horror absoluto. «¿Valeria? ¿Cómo pudiste?» Valeria comenzó a llorar inmediatamente. «Papá me obligó. Me manipuló, me amenazó. Yo no quería hacerlo, mamá. Lo juro que no quería.
sus palabras salían entre sollozos desesperados. Pero Roberto estaba de pie ahora, su máscara de respetabilidad cayendo rápidamente. Esto es ridículo. Están malinterpretando todo. Valeria estaba ayudando a su abuela con vitaminas que ella necesitaba pero se negaba a tomar. Esa vieja terca estaba poniendo en riesgo su propia salud. ¿Vitaminas? Don Arturo intervino con voz fría, profesional. Estas vitaminas incluyen laxantes industriales y otras sustancias que en las dosis administradas podrían haber causado daño permanente. Tenemos análisis toxicológicos que lo confirman. Luego vinieron los documentos financieros. Página tras página de deudas, inversiones fallidas, préstamos de agiotistas. Carmen las miraba con ojos cada vez más grandes, su cara perdiendo color progresivamente. Roberto, ¿qué es todo esto? Dijiste que el negocio iba bien. Dijiste que teníamos ahorros. Cállate, Carmen, Roberto gruñó, toda pretensión de civilidad desaparecida. Tú sabías que necesitábamos dinero. Te dije que las propiedades de tu madre eran la solución. Estuviste de acuerdo. Yo nunca acordé envenenarla. Carmen gritó, lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. Dijiste que solo íbamos a convencerla de vender, que íbamos a cuidarla bien. Nunca dijiste nada sobre lastimarla. Don Arturo mostró entonces los mensajes de texto entre ellos. Carmen se encogió al ver sus propias palabras, esas líneas sobre cómo yo era demasiado terca, sobre cómo necesitaban el dinero ahora. Yo no sabía sobre el veneno, susurró, pero la culpa en su voz era inconfundible. Ella había sabido que algo estaba mal, había elegido no preguntar demasiado. El clímax llegó cuando don Arturo reveló los documentos falsos, los poderes legales preparados, los certificados médicos inventados, los planes detallados para internarme. Roberto intentó tomar los papeles, negarlos, pero don Arturo los mantuvo firmemente fuera de su alcance. Señor Castellanos, don Arturo dijo con voz que no admitía argumentos, tengo copias de todo esto, certificadas por notario. También tengo testimonio de la señora Teresa Ramírez confirmando que usted la contrató para agregar sustancias a la comida de la señora Rosa. Tengo registros bancarios mostrando los pagos que le hizo. Tengo todo lo necesario para procesar cargos criminales contra usted por abuso financiero de ancianos, intento de fraude, manipulación de menor, y posiblemente intento de homicidio. La palabra homicidio cayó en la sala como bomba. Roberto se puso pálido, luego rojo, luego nuevamente pálido. Su control cuidadosamente mantenido se desmoronó completamente. Esto es trampa. Ustedes están conspirando contra mí. Rosa siempre me odió, siempre pensó que no era suficiente para su preciosa hija. Yo nunca te odié, le dije, sorprendida por cuánta tristeza, más que rabia, sentía en ese momento. Te recibí en mi familia, confié en ti con mi hija y mi nieta. Y tú decidiste que mi vida, mi salud, mi autonomía, valían menos que tus deudas de juego y tus inversiones estúpidas. Carmen lloraba abiertamente ahora, su cuerpo sacudiéndose con sollozos. Mamá, yo no sabía. Tienes que creerme. Supe que Roberto tenía problemas financieros, supe que quería acceso a tus propiedades, pero nunca imaginé que haría algo así. Debí preguntar más, debí investigar, debí protegerte. Lo siento. Dios, lo siento tanto. Valeria se levantó entonces, acercándose a su madre. Mamá, él me amenazó. Me mostró fotos falsas, me dijo que arruinaría mi vida si no lo ayudaba. Estaba aterrorizada. Lo siento. Madre e hija se abrazaron, llorando juntas, mientras Roberto permanecía de pie, aislado, su imperio de mentiras completamente expuesto. Don Arturo continuó explicando las opciones legales. Roberto podía irse inmediatamente, desaparecer y nunca acercarse a la familia otra vez, o podríamos proceder con cargos criminales que casi seguramente resultarían en prisión. Si eliges irte, le dije directamente, nunca quiero volver a verte. Nunca contactes a Valeria, nunca intentes comunicarte con ninguno de nosotros. Desapareces completamente de nuestras vidas. Roberto nos miró a todos, a mí con odio apenas contenido, a Carmen con desprecio, a Valeria con algo que podría haber sido remordimiento pero probablemente era solo resentimiento por haber sido descubierto. Sin decir otra palabra, tomó sus llaves del bolsillo y salió de mi casa, cerrando la puerta tan fuerte que hizo temblar las paredes. Nunca lo volvimos a ver.
Los días siguientes al confronto fueron los más difíciles de mi vida, incluso más que cuando mi esposo me abandonó décadas atrás, incluso más que los años de lucha como inmigrante. Porque este dolor venía de dentro de mi propia familia, era traición mezclada con amor, era necesidad de perdonar luchando contra furia justificada. Carmen se mudó a mi casa temporalmente esa misma noche del confronto. No tenía dónde más ir, no tenía dinero propio, Roberto había vaciado las cuentas conjuntas antes de huir. Llegó con 2 maletas, Valeria a su lado, ambas con ojos rojos de llorar, ambas rotas de formas diferentes. Yo las recibí porque, ¿qué más podía hacer? Eran mi familia, a pesar de todo. Pero recibir en tu casa no es lo mismo que perdonar inmediatamente. Las primeras semanas fueron tensas, silenciosas, llenas de momentos incómodos cuando nos encontrábamos en la cocina o el baño. Valeria se matriculó en terapia intensiva, 2 sesiones por semana con psicóloga especializada en trauma juvenil. Carmen comenzó a buscar trabajo de tiempo completo, asumiendo responsabilidad financiera completa por primera vez en años. ¿Cómo se reconstruye confianza que fue destruida tan completamente? No hay manual para esto, no hay pasos claramente definidos. Lo que tuvimos que hacer fue comenzar desde lo más básico, comunicación honesta, sin importar cuán dolorosa fuera la verdad. Una noche, aproximadamente 3 semanas después del confronto, las 3 nos sentamos en mi sala con té de manzanilla, y finalmente tuvimos la conversación que necesitábamos. Carmen habló primero, sus palabras saliendo lentamente, cuidadosamente, como alguien caminando sobre vidrio roto. Mamá, no puedo explicar completamente por qué no vi lo que estaba pasando. Parte de mí lo sabía, creo. Veía señales. Pero Roberto me convenció de que estabas volviéndote paranoica con la edad, que realmente necesitabas ayuda pero eras demasiado orgullosa. Y yo quería creerle porque era más fácil que enfrentar que mi esposo era monstruo. Hizo pausa, limpiándose lágrimas con servilleta arrugada. También estaba asustada. Cuando descubrí las deudas, hace meses, Roberto me dijo que podíamos perderlo todo, la casa, el carro, todo. Me dijo que necesitábamos acceso a tus propiedades como solución, ¿y yo? Yo pensé en términos prácticos. Pensé que era razonable que nos dieras acceso, que nos ayudaras, después de todo lo que habías construido. Convencí a mí misma de que te estaríamos ayudando también. Pero nunca pregunté los detalles, continuó, su voz quebrándose. Cuando empezaste a enfermarte, cuando comenzaste a hablar de tus sospechas, yo elegí creer la versión de Roberto en lugar de investigar yo misma. Eso me hace cómplice, lo sé. No envenenaba tu comida con mis propias manos, pero mi silencio, mi negativa a ver la verdad, casi te mata igual. Valeria sollozaba silenciosamente a su lado. Yo las dejé hablar, procesar, confesar todo lo que habían guardado. Porque sanar requiere primero exponer la herida completa, limpiarla aunque duela, antes de poder vendar y esperar que cicatrice. Cuando fue mi turno de hablar, elegí mis palabras cuidadosamente. Carmen, lo que más me dolió no fue solo la traición sino que dudaras de mí tan fácilmente. Soy tu madre. Te conozco desde antes de que nacieras. Y cuando te dije que algo estaba mal, me descartaste inmediatamente como vieja loca. Eso revela algo más profundo que solo creer a tu esposo. Revela falta de respeto hacia quien soy yo, hacia mi experiencia, mi juicio. Ella asintió miserablemente. Lo sé. Y tienes razón. Había comenzado a verte como carga, como problema que resolver en lugar de como persona. Es algo que nuestra sociedad hace a los ancianos, nos enseña a descartarlos. Pero yo debería haber sido diferente. Eres mi madre. Durante las siguientes semanas, comenzamos terapia familiar juntas. La psicóloga nos ayudó a navegar emociones complicadas, establecer límites saludables, aprender a comunicarnos honestamente. No fue fácil. Hubo días en que la furia regresaba, cuando yo quería gritarles que salieran de mi casa y nunca volvieran. Hubo otros días donde el dolor de casi haber perdido a mi familia era tan grande que solo podía llorar. Valeria hizo progreso notable en terapia. Aprendió sobre manipulación psicológica, sobre cómo los abusadores explotan vulnerabilidades, sobre que sus acciones, aunque dañinas, no la definían como persona. Aprendió a perdonarse a sí misma, proceso largo y doloroso. Me pidió perdón cientos de veces, y cada vez yo le repetía la misma respuesta: ya te perdoné, mijita. Ahora necesitas perdonarte a ti misma. En marzo, algo cambió.
Carmen consiguió trabajo estable como administradora en una firma de contabilidad. No ganaba mucho, pero era honesto, era suyo, era independencia. Valeria comenzó a sonreír ocasionalmente, pequeños momentos de alegría que atravesaban la culpa que aún cargaba. Y yo comencé a cocinar otra vez sin miedo. La primera vez que preparé pozole después del confronto fue experiencia surreal. Mis manos temblaban mientras picaba el chile, mientras revolvía el caldo. Pero Carmen y Valeria se sentaron en la cocina conmigo durante todo el proceso, charlando, riendo ocasionalmente, probando el caldo, ofreciendo opiniones. Era como reaprender ritual familiar, reconstruir tradición que había sido manchada pero no completamente destruida. Necesita más orégano, abuela, dijo Valeria, probando el caldo directamente de la cuchara. Y en ese momento tan simple, tan normal, sentí que quizás estábamos realmente sanando. No completamente, no perfectamente, pero genuinamente. Don Arturo nos ayudó con aspectos legales. Carmen inició procedimientos de divorcio. Roberto nunca apareció para las audiencias, aparentemente había huido a México permanentemente. Reorganizamos mis documentos legales, asegurando que mis propiedades estuvieran protegidas apropiadamente, con salvaguardas contra futuros intentos de fraude. También reportamos todo a las autoridades apropiadas. La señora Teresa recibió inmunidad completa a cambio de su testimonio. Ella me visitó una vez más para pedir perdón cara a cara. La perdoné completamente, ella había sido víctima también, explotada por su vulnerabilidad. Le ayudé a encontrar otro trabajo, escribí carta de recomendación describiendo su honestidad fundamental a pesar del error terrible que había cometido bajo coacción. En abril, 6 meses después de ese primer episodio de envenenamiento, tuvimos nuestra primera cena familiar verdaderamente feliz. No forzada, no tensa, sino genuina. Preparé mi especialidad, tamales de mole negro, y todos comimos juntas en mi cocina, contando historias, riendo, simplemente estando juntas. Mamá, Carmen dijo esa noche, quiero que sepas que paso cada día tratando de ser merecedora de tu perdón. No solo diciendo que lo siento, sino demostrando que aprendí, que cambié. Lo sé, mija, le respondí, apretando su mano. Y lo estás logrando. El perdón, aprendí, no es evento único sino proceso continuo. Algunos días será más fácil que otros. Algunos días los recuerdos regresaban vívidamente, el dolor físico del envenenamiento, la traición de ver a mi familia dudando de mi cordura, el horror de descubrir cuán cerca estuve de perderlo todo. Pero otros días, como ese en abril, el perdón fluía naturalmente, envolviendo antiguas heridas con suavidad. Han pasado 8 meses desde el confronto, y mi vida ahora es irreconocible comparada con aquel septiembre cuando todo comenzó. No por las pérdidas, aunque esas fueron significativas, sino por las ganancias inesperadas que surgieron de cenizas de traición. Carmen y Valeria todavía viven conmigo, pero ahora es elección mutua en lugar de necesidad desesperada. Hemos establecido rutinas saludables, cenas familiares cada noche donde todos comparten sobre sus días, excursiones semanales a mercaditos mexicanos donde compramos ingredientes juntas, sesiones regulares de cocina donde enseño a Valeria recetas que atraviesan 4 generaciones de nuestra familia. Abuela, ¿por qué pones el chocolate en el mole antes del chile? Valeria pregunta una tarde de septiembre, exactamente un año después de mi primer episodio de envenenamiento. Estamos preparando mole negro para celebración que tengo planeada, y ella toma notas meticulosas en cuaderno, documentando cada paso. Porque el chocolate necesita tiempo para integrarse completamente, le explico, mostrándole cómo tostar el cacao hasta que libera su aroma profundo. Si lo agregas demasiado tarde, el sabor queda superficial en lugar de fundirse con todos los otros ingredientes. La paciencia en cocina es todo. ¿Han notado cómo las lecciones de cocina frecuentemente son también lecciones de vida? Valeria lo entiende ahora. Ella está aprendiendo paciencia, cuidado meticuloso, respeto por tradición. Pero más importante, está aprendiendo que errores pasados no definen futuro permanentemente. Puede usar sus manos para crear belleza y nutrir a otros, las mismas manos que una vez fueron manipuladas para causar daño. Mi negocio pequeño de comida mexicana tradicional, que inicié en mayo con dinero que Roberto intentó robar, ha prosperado más allá de mis expectativas más salvajes. Comencé vendiendo tamales y mole preparado en mercadito local los sábados, apenas 30 unidades cada semana. Ahora, 5 meses después, tengo lista de espera, clientes regulares que llaman con anticipación para hacer pedidos especiales,
hasta interés de algunos restaurantes locales en comprar mi mole en cantidad. Señora Rosa, sus tamales me recuerdan a mi abuela en Oaxaca, me dijo cliente la semana pasada, lágrimas en sus ojos. No he probado algo así desde que ella murió hace 10 años. Es como comer recuerdos. Ese es el poder de comida preparada con amor, con respeto por tradición, con ingredientes de calidad y paciencia. No puede ser replicado por producción en masa, no puede ser falsificado. Las personas lo saben, lo sienten, lo aprecian. Mi pequeño negocio no me hará rica, pero me da propósito, conexión con comunidad, y manera de pasar adelante conocimiento que heredé de generaciones antes de mí. Carmen ha encontrado su propio camino también. Después de meses trabajando en la firma de contabilidad, descubrió que realmente disfruta números, organización, ayudar a otros a manejar sus finanzas. Está estudiando para convertirse en contadora certificada, tomando clases nocturnas mientras trabaja durante el día. Quiero hacer lo que tú hiciste, mamá, me dijo hace unas semanas. Ayudar a gente como nosotros, inmigrantes que trabajan duro pero no entienden el sistema financiero aquí. Quiero protegerlos de personas como Roberto. Ver a mi hija encontrar propósito en servicio a comunidad, usando su experiencia dolorosa como motivación para ayudar a otros, me llena de orgullo mezclado con tristeza por todo lo que tuvo que perder para llegar ahí. Pero así es la vida a veces, solo aprendemos lecciones más importantes a través de sufrimiento que preferiríamos haber evitado. La celebración que planeo para hoy es especial. He invitado a todos quienes me apoyaron durante mi prueba, don Arturo, la señora Guadalupe mi vecina, miembros del centro comunitario, hasta la señora Teresa quien ahora trabaja felizmente en otra parte pero mantiene contacto regular conmigo. Será fiesta de agradecimiento, reconocimiento de que sobrevivir traición requiere comunidad, no solo fuerza individual. Mi cocina huele maravillosamente, pozole rojo burbujeando en olla gigante, tamales de rajas y queso apilados en vaporera, 3 tipos diferentes de mole esperando ser servidos, tortillas recién hechas apiladas en canasta cubierta con toalla bordada. Es comida preparada sin miedo, sin paranoia, solo con amor y gratitud por estar viva, estar sana, estar rodeada de personas que genuinamente se preocupan por mí. Mamá, Carmen entra en la cocina, vistiendo delantal que le regalé, su cabello recogido en moño alto, los invitados empiezan a llegar. ¿Necesitas ayuda con algo? Ya casi terminamos aquí, le respondo, indicando las ollas y platos casi listos. Pero puedes empezar a servir bebidas. Hay agua de Jamaica en el refrigerador, horchata en la jarra grande, y té de hibisco caliente en la olla azul. La casa se llena rápidamente con sonidos de celebración, conversaciones en español mezcladas con inglés, risas, música ranchera tocando suavemente en fondo, niños corriendo entre adultos. Don Arturo llega con esposa, trayendo pastel hermoso de panadería mexicana. La señora Guadalupe trae flores frescas que cortó de su jardín. Teresa llega nerviosa pero sonriente, abrazándome fuertemente y susurrando otra vez cuánto siente todo lo que pasó. Ya te perdoné, le recuerdo gentilmente. Ahora perdónate a ti misma y vive bien. Eso es lo que más quiero. Cuando todos están reunidos, cuando los platos están servidos y todos tienen bebidas, me paro en medio de mi sala, corazón latiendo fuerte, y comparto lo que necesito decir. Gracias a todos por venir hoy. Hace exactamente un año, mi vida casi terminó no por enfermedad natural sino por traición de personas en quien confiaba completamente. Pasé meses sintiendo que me volvía loca, cuestionando mi propia realidad, sufriendo física y emocionalmente mientras todos me decían que era paranoia de vejez. La sala está completamente silenciosa, todos escuchando atentamente. Pero sobreviví porque me negué a aceptar que estaba loca cuando cada instinto me decía que algo estaba terriblemente mal. Sobreviví porque confié en mí misma cuando nadie más lo hacía. Y sobreviví porque tenía comunidad de personas buenas, muchos de ustedes aquí hoy, que me apoyaron cuando finalmente pedí ayuda. Veo lágrimas en varios rostros, incluyendo Carmen y Valeria. Lo que aprendí es que traición, aunque devastadora, no tiene que ser fin de la historia. Puede ser transformación si elegimos usarla así. Mi familia está sanando, lentamente pero genuinamente. Mi negocio pequeño de comida prospera. He encontrado nuevo propósito, no solo cocinar sino enseñar, compartir tradiciones, nutrir comunidad. Pero lo más importante que aprendí es esto: nunca duden de su propia intuición, especialmente cuando alguien intenta convencerlos de que están locos. Ustedes conocen su propia verdad mejor que nadie. Confíen en esa voz interior, especialmente cuando es la única voz que escuchan.
Levanto mi vaso de agua de Jamaica. Por sobrevivir. Por sanar. Por encontrar vida nueva después de que veneno casi nos destruye. Por familia, no la que nacimos con sino la que elegimos construir con personas que genuinamente nos aman y nos apoyan. Salud, todos responden, levantando sus vasos, brindando por resiliencia, por segundas oportunidades, por poder de comunidad sobre traición individual. La fiesta continúa hasta tarde en la noche. Comemos hasta estar satisfechos, conversamos sobre todo y nada, compartimos historias de nuestras propias luchas y victorias. Valeria enseña a algunos niños más jóvenes cómo hacer tortillas, sus manos guiando las de ellos con paciencia que me recuerda a mí misma hace décadas. Carmen ayuda a servir comida, asegurando que todos tengan suficiente, su hospitalidad natural finalmente brillando sin sombra de engaño. Cuando el último invitado se va alrededor de medianoche, las tres nos sentamos en mi cocina, exhaustas pero felices, rodeadas de platos sucios que podemos lavar mañana. Valeria apoya su cabeza en mi hombro, Carmen toma mi mano, y nos quedamos así en silencio confortable. Los amo, susurro en la quietud de mi cocina que una vez fue campo de batalla pero ahora es nuevamente santuario. Y estoy orgullosa de quienes estamos convirtiéndonos juntas. Te amamos, mamá /diagonal abuela, responden al unísono. Y en ese momento, rodeada de aromas de comida preparada con amor, sentada entre dos generaciones de mujeres de mi familia que están aprendiendo a ser fuertes de formas saludables, siento algo que no había sentido en año completo, paz verdadera. No la paz de ignorar problemas, sino la paz que viene de enfrentar verdades horribles y elegir sanar de todas formas. Mi historia no tiene final perfectamente feliz porque la vida real no funciona así. Algunas cicatrices nunca desaparecen completamente. Algunos días todavía lucho con desconfianza, con recuerdos dolorosos, con preguntas sobre qué podría haber hecho diferente. Pero también tengo esto, vida reconstruida con intención, familia sanando genuinamente, propósito renovado, y sabiduría ganada a través de fuego que no me destruyó sino me refinó. Y si mi historia puede ayudar aunque sea a una persona a confiar en su intuición, a investigar cuando algo no se siente bien, a negarse a aceptar gaslighting de personas en autoridad sobre ellos, entonces todo lo que pasé tiene significado más profundo. El veneno casi me mató, pero del veneno nació nueva vida, más fuerte y más auténtica que la que tenía antes. Eso es lo que quiero que recuerden, ustedes también pueden sobrevivir traición. Ustedes también pueden reconstruir. Ustedes también pueden convertir su dolor en propósito. Solo necesitan creer en ustedes mismos cuando nadie más lo hace, y encontrar el valor para enfrentar verdades que preferiríamos ignorar. Porque al final del día, nuestra mayor fortaleza no viene de evitar dolor sino de cómo elegimos levantarnos después de que la vida nos tira al suelo.